¿Estuviste usando la sierra copa mal toda la vida y nadie te lo había dicho? Porque si alguna vez intentaste hacer un agujero cerca de una esquina de madera y la broca guía empezó a patinar, marcar la superficie y moverse para todos lados, probablemente pensaste que la herramienta simplemente no servía para ese trabajo. Pero no. El problema está en el apoyo. Cuando la sierra copa trabaja sobre una superficie completa, la broca guía tiene dónde afirmarse. Pero cuando llegas a una esquina, ese apoyo desaparece y la punta empieza a deslizarse como si estuviera buscando su propio camino. Y ahí empieza el desastre. Marcas, agujeros torcidos y madera arruinada. La solución que muestra esta técnica es bastante más sencilla de lo que parece. Con una pequeña adaptación, se consigue crear nuevamente un punto de apoyo para la broca guía. De esa manera, la sierra copa puede comenzar el corte con mucha más estabilidad y mantener la trayectoria donde realmente la necesitas. Porque claro, siempre aparece alguien diciendo, no se puede hacer en una esquina. Y bueno, quizás no se podía, hasta que alguien decidió dejar de pelearse con la herramienta y solucionar el problema del apoyo. Lo más interesante es ver cómo cambia el resultado. En lugar de que la broca patine y deje marcas por toda la madera, el corte comienza de forma mucho más controlada y termina con un acabado mucho más limpio. Eso sí, hay que trabajar con la herramienta correctamente sujeta, usar la sierra adecuada para el material y mantener las manos alejadas de la zona de corte. La creatividad puede solucionar el problema, pero los dedos siguen siendo bastante difíciles de conseguir como repuesto. Al final, la sierra copa sí podía hacer ese trabajo. Solo necesitaba un poco de apoyo para demostrarlo.